Hola, amores, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están el día de hoy? Hola, hola, qué gusto tenerlos aquí. ¿Después de cuánto tiempo? Ya se terminó enero, por fin. ¿A alguien más le pareció durísimo el mes de enero? Es como ha sido bastante intenso el mes de enero. O no se terminaba. Que se elongaba y se elongaba y se elongaba y se elongaba. Es más, yo siento que todavía no hemos llegado a febrero. Por más que estemos uno, es como no... Igual siento que queda ahí la energía de enero, ¿saben? Como que cuesta soltarlo. ¿De dónde me están viendo, amores? Ay, gracias. Para mí fue corto, ¿sí? ¿De verdad? Uy, qué bueno. Para mí fue muy eterno enero. Y es que normalmente también viene a ser una energía fuerte porque empieza el año, empiezan nuevas conexiones, o sea, uno cierra un año con toda una perspectiva y de pronto en enero es como el año en el que empiezas a darte cuenta, ok, eso tiene que cambiar en mi vida, esto tiene que ser diferente, esto tiene que evolucionar, ¿saben? De Argentina, ¡mua! Besos para Argentina, México. Sí, muy intenso el mes, energéticamente también. Y pues el día de hoy quiero hablarles algo importante sobre... Tengo un live muy bonito que vamos a tener con Carlos, que él es parte de la escuela de psicoterapia, donde yo también estoy, donde yo también soy parte de esa escuela. Y me gusta porque yo veo que hay mucha gente que tiene todo un concepto como de la terapia, como que realmente ayuda a la terapia, realmente te hace bien ir a terapia, en qué consiste la terapia, por ejemplo, holística, o por qué la rama humanista vendría a ser parecida a la holística, ¿no? O sea, ¿por qué se complementan tanto? ¿Cómo es posible que yo encuentre una rama en la que yo me sienta conectada? Porque a veces le tenemos también un poquito miedo a la terapia porque se vuelve muy científico, se vuelve todo muy diagnóstico, se vuelve muy... te ven como... Psicólogo y terapeuta, parte de la escuela del Instituto Peruano de Psicoterapia Humanista, y vamos a hablar hoy día un poquito de eso. Y les estaba adelantando un poco porque hay mucha gente que tiene como un mal concepto de la terapia, y también hay gente que le da miedo ir a terapia justamente porque tienen esta experiencia como fría, más diagnosticada de una terapia, y justamente la rata se desapega un poco de eso, y fue lo que también en un principio a mí me gustó, y que tiene mucho que ver con todo este movimiento holístico que busca justamente el despertar de conciencia, el ver el ser más allá de la persona. Entonces, quería que habláramos para que ellos conozcan cuál es el enfoque de esta terapia, por qué es tan importante y en qué se complementa tanto a la holística. ¿Te gustaría que empezamos a hablar de qué trata la rama humanista? Claro, en principio complementando lo que dices, efectivamente, la gente tiene mucho prejuicio, ya sea por falta de información o por malas experiencias Sí. en terapia, ¿no? Entonces hay una
falta de reconocimiento de las diferencias, por ejemplo, entre la psiquiatría, la psicoterapia, Ya, el claro. coach, la psicología clínica, el psicólogo que sale como bachiller, como licenciado. Entonces, hay varias, y también dentro de la misma psicoterapia hay diferencias, ¿no? Como tú bien comentabas. Sí, a mí lo que me gusta es porque yo he tenido varios pacientes que han venido y me han contado la experiencia de que han sentido que se les ha tratado más como un diagnóstico que como un paciente Tal cual. y que eso les preocupa porque se han sentido como fríos con la conexión y yo le digo es tan importante que tengas una buena relación con tu terapeuta porque estamos hablando de la vulnerabilidad, estamos hablando de que te vas a abrir, que vas a poder tener un espacio seguro para poder decir lo que no te atreves a decir en otro lugar, ¿no? Entonces tiene mucho sentido que haya habido una resistencia cuando Exacto. bueno, simplemente tú eres así o tú eres asá, y en vez de ir más allá, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho la humanista porque creo que, y es algo de lo que quería marcar, mucho trabaja el despertar consciente. Es como bastante el enfoque, ¿no? En la escuela se menciona la terapia rogeriana, la terapia Gestalt y la terapia de Víctor Frankl. Entonces esto, y las tres tienen que ver mucho con la autoconcientización. Claro, claro, Entonces, claro, claro, claro. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, en principio, uno cuando mucho, o sea, es importante recalcar que la psicoterapia, o sea, un psicólogo cuando sale de psicología no sale con las herramientas para brindar psicoterapia. Y muchas veces estas personas que pasan por un proceso, en principio, tal vez lo que están haciendo es llevando un proceso con un psicólogo clínico que evalúa, ¿no? Entonces, la evaluación es algo importante, claro, sí, pero la psicoterapia es otra cosa, no tiene que ver con la psicología clínica. Y en ese sentido, tú, como comentas, cuando conociste la psicoterapia humanista, que es también la llamada tercera fuerza de la psicoterapia, la primera es el psicoanálisis, la segunda es la cognitivo-conductual y la tercera es la humanista. Entonces, recoge mucho de lo que has ido hablando, ¿no? La visión más humana, más cercana, ¿no? La visión integral, holística del ser humano. Sabes que sí, porque, por ejemplo, en mi caso, yo no soy psicóloga, yo soy terapeuta y soy coach también. Entonces, por ejemplo, para mi situación, yo tengo muy marcadas las líneas de que, por ejemplo, yo no diagnostico a la gente porque no es mi lugar. Sin embargo, sí tengo un psiquiatra con el que trabajo y cuando yo siento que podría haber alguna señal, digo, mejor creo que háblalo con esa persona, que te diga alguna, ver si hay algún Claro, problema o algo. claro, Yo claro. trabajo es el lado terapéutico, el acompañar a la persona en sus procesos, ya sea de dolor, de encontrarse a sí mismo, de sanar heridas, de sanar vínculos, que también creo que a veces no se habla mucho de la sanación de vínculos, ¿no? Claro. Sanar vínculos con mi mamá, con mi papá, que son pilares fundamentales en el desarrollo humano. Pero es verdad eso que dices de que a veces no es lo mismo un psicólogo que un psicoterapeuta, o también solamente un terapeuta que no ha tenido también herramientas, ¿no? Porque ahora también hay mucho, se está empezando a usar bastante el término y tiene que haber bastante acompañamiento, tiene que haber mucha conexión, tiene que haber mucha información de qué es una terapia, para qué está una terapia y cuál es el objetivo de la terapia con cada una de las personas que llegan a esto. Entonces, para seguir a la siguiente pregunta, porque yo sé que tú en la escuela nos enseñas tres ramas, ¿no? Después hablamos de cuál es la favorita para que lo veamos Claro, así, claro. la gente se inunde más de información, pero ¿cuál es la que tú más has usado en tus terapias? Mira, en principio yo te diría que mi base es el análisis existencial y la logoterapia, Ok, desde el enfoque que nosotros tenemos como pilar fundamental del instituto, que dicho sea de paso, también dirijo, ¿no? El Instituto Peruano de Psicoterapia Humanista, sí, es la visión holística. O sea, el análisis existencial y logoterapia comprende al ser humano como un ser bio, psico, socio, espiritual o también llamado por Víctor Frankl noético, que es, trata de toma este nombre de un autor
filósofo Max Scheler, que influyó mucho en él para deslindar un poco la espiritualidad de la religiosidad, porque si bien están muy unidas, ¿no? En muchas experiencias personales, no necesariamente es así. Entonces la mirada holística va por ese lado. Somos un todo, Exacto. ¿no? Entonces estamos más allá de la visión, diríamos, psicologista, ¿no? Una visión psicologista sería una visión en la que reducimos todo a lo psicológico, ¿m? O cognitivista o biologicista, si no comprendemos que somos un todo y nos manifestamos en las distintas actividades que hacemos, realizamos en el día a día, desde lo biológico, desde lo espiritual, desde lo psicológico, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, mi base es la psicoterapia, el análisis existencial y logoterapia. Por lo existencial, porque a mí me importa mucho esta reflexión existencial profunda de la que vamos a hablar en su momento, y también la logoterapia, que es la terapia centrada en el sentido, El ¿no? sentido. Ujú, ujú. Y también porque tiene esta visión biopsicosocioespiritual, esta reflexión antropológica sobre el ser humano, ir más allá también de la psicología, de la psicoterapia y buscar un encuentro, por ejemplo, entre la psicología, la psicoterapia, con la psiquiatría, con la filosofía, con la antropología, ¿no? Yo iría por ahí porque, bueno, es mi base, pero todas las psicoterapias en general a uno le Sí, brindan claro. herramientas para comprender, ¿no? Sí, Claro, ya en verdad también va a haber una para cada quien, ¿no? También me ha pasado que he tenido pacientes a los que, bueno, han buscado un tipo de enfoque diferente y les he dicho, este no es mi rubro, te recomiendo buscar a otra persona. Y todo bien, porque, o sea, siempre es importante es cuando uno se sienta cómodo con la terapia, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, de hecho yo también iba a decir esa, mi favorita de las tres viene a ser la logoterapia, el tema de la búsqueda del sentido. ¿Por qué? Porque yo estoy relacionada mucho con Psyche, que Psyche es una herramienta muy parecida al PNL, la programación neurolingüística, muy parecida al Theta Healing, que lo que buscamos es cambiar la realidad del presente para generar un futuro a través de la responsabilidad y qué es lo que queremos buscar, o sea, ¿qué quieres? O sea, si bien nos importa de dónde vienes, más importa es a dónde quieres llegar, cuál es tu propósito, qué es lo que tú quieres que suceda, ¿no? Inclusive si no sabemos qué quieres, es en dónde estás y qué te gustaría que fuese claro. diferente. Ese buscar ser diferente nos va a dar una herramienta para empezar a ir por ese camino. Eso te da un pequeño propósito, no importa, no tiene que ser el propósito de tu vida, no tiene que ser la meta final, pero ya te da un aire para saber a dónde ir, porque hay gente que, claro, está perdida y es muy interesante porque hablando del libro de Víctor Frank que a mí me hizo amar la logoterapia, que fue El hombre en busca de un sentido, que para mí es un libro maravilloso que lo leí, mi primera vez lo leí a los 24 años y este es el año pasado es el año que el segundo lo leí por segunda vez. Me ha hecho recordar mucho esta película que la recomiendo que la vean todos, que es La Sociedad de la Nieve. Ah, ya, claro, la última, Me claro. hizo recordar el libro, pero en un montón de partes, ¿no? Y cómo ellos hablan de buscar justamente un propósito totalmente diferente al que tenían en su vida para poder sobrevivir. Entonces, importante eso, me gustó muchísimo. ¿A quién dirías tú, Carlos, que va dirigido, ya que la terapia no es para, o sea, no todo tipo de terapia es para todo el mundo o no te va a gustar a todo el mundo, ¿a quién crees que iría dirigido este tipo de terapias o este tipo de enfoques, por ejemplo? Los enfoques son distintos, ¿no? O sea, un poco complementando lo que decías también ahí, para nosotros otro pilar importante es el enfoque relacional. Somos seres que estamos en relación con el mundo, en relación con un contexto en particular, estamos condicionados también por experiencias del pasado que bien, si bien hay que ir recolectando, porque hay que conocer al paciente, como tú dices, la logoterapia también, en principio se centra mucho en el ¿para qué? ¿Qué voy a hacer con lo que me sucedió? ¿No? Nietzsche lo decía Sartre, lo decía Phil Peirce, que es el creador de la terapia Gestalt, lo decía Viktor Frankl también, Goethe, decían, ¿qué voy a hacer con lo que me ha sucedido? Una cosa es el ¿por qué? Que es retrospectivo, y otro es el para qué,
que es prospectivo. Total. Entonces, eso es súper importante, ¿no? Y esto que hablabas de la responsabilidad, que yo lo veo de la logoterapia, se ve como la habilidad de responderle a la vida, la responsabilidad, la habilidad de responderle a la vida frente a un otro o a los demás en general. Los demás, que somos todas las personas que están acá, que están comentando, que están viendo el live, todos que tienen valores distintos. Valores entiéndase como escala de Sí, valores distintos, cosas sí. valiosas Eso es distintas. importante que lo marquemos porque hay mucha gente que viene a mis terapias. Lo quiero hacer es un pequeño paréntesis, que estamos confundiendo a veces valores con principios que nos enseñan en nuestra Valores familia. morales, Claro, ¿no? Claro. los valores tienen que ver con qué tiene valor para ti y ahí viene la premisa de no necesariamente lo que a ti te parezca importante, a otro le va a parecer importante y no por eso ambos están mal o bien. Es simplemente qué es valioso para ti Claro. y en base a valores tú te vas a tener un objetivo. En base a lo que para ti es importante, tú vas a ir hacia un cierto lugar o vas a querer buscar una cierta meta. Y eso es algo que es muy importante en este tipo de terapia, en este enfoque, buscar cuáles son los valores de la persona que viene y qué es a dónde quiere llegar, ¿no? Pero me gusta mucho que hayas hecho la referencia del por qué y el para qué. Claro, claro, Porque claro, claro, claro. Porque en base a esa responsabilidad que, digamos, también se diría desde la logoterapia, que Heidegger creo que lo decía, que estamos condenados a la libertad, ya ¿no? sí. La libertad es algo de lo que no podemos escapar porque siempre estamos decidiendo. Entonces, la responsabilidad va ligada a la libertad y es cómo le vamos a responder a la vida, ¿no? Víctor Frankl decía, a la vida se le responde, ¿no? No se le pregunta, se le responde. ¿Mm? Eso es importante también, sí. La pregunta que me habías hecho era exactamente, ¿A quién crees que iría dirigida este tipo de terapia, por ejemplo? yo te diría que la psicoterapia humanista está, en general, en términos generales, está dirigida a los terapeutas que tienen confianza en el consultante. Porque creo que hay líneas que diferencian, ¿no? La terapia gestal, la terapia centrada en la persona, la terapia experiencial focusing, etcétera, pero algo que tienen en común es la confianza en el ser humano, ¿no? Desde la logoterapia se habla de del aspecto noético, de este eje, de este núcleo sano, ¿no? Desde la terapia centrada en la persona se habla de la tendencia actualizante, pero siempre se habla de una confianza en que la persona cuenta con los recursos necesarios y suficientes para desenvolverse en el día a día. ¿Por qué? Recordemos que la terapia no deja de ser, para mí, es como un laboratorio de una hora, un paréntesis en mi vida, y luego cuando salgo es cómo le enfrento, cómo hago para enfrentar la vida. Entonces, confiar que la persona va a poder, desde la terapia centrada en la persona, que es una terapia súper importante también, se va a hablar de la creación de un espacio con las condiciones necesarias y suficientes, ¿no? Dentro del espacio terapéutico, que tenga tres pilares básicos, ¿no? La aceptación incondicional, la congruencia, buscar la congruencia y la empatía para que luego esta persona, fuera de terapia, logre ir reconociendo en dónde se siente mejor, ¿no? Logre ser más auténtico. La terapia gestal también apunta a eso, a la autenticidad. Digamos que yo diría que todos los terapeutas que confían, que sienten que pueden confiar en el paciente a ese nivel, sí les recomendaría la terapia humanista en particular. O sea, para estudiarla, sí. Yo también pienso lo mismo porque cuando yo la descubrí, eh, me llamó mucho la atención porque, claro, yo he tenido conceptos como, no peleados, pero sí como algunos roces, ¿no? Como algún tipo de terapias que veía llevado desde el diagnóstico, llevado más desde, a ver, voy a hablar desde un aspecto de mi experiencia, no voy a generalizar la terapia en general. Eh, Había algunas experiencias que yo tuve donde hubieron terapeutas que sentía que me llevaban mucho por el lado del victimismo, por ejemplo, ¿no? Como que es que te pasó esto y por eso tú eres así, y que estuvo bien al principio, pero luego sentía que como que ya, pero ¿qué hago con eso? No como que era, ok, o sea, no lo veía como una forma constructiva, sino lo veía como, me hacía sentir hasta, de alguna manera, orgánicamente me hacía sentir como más triste, porque es como, oye, le he pasado muy mal, y no me había dado cuenta que le he pasado tan mal,
era como que no lo recordaba, ¿no? Pero esto, y sabes que es importante de eso, que también creo que hay como una forma orgánica también para que el ser humano vaya descubriendo el por qué le pasaron las cosas, el de dónde viene todo lo que visto, y eso es mágico también en la terapia, cuando empieza a salir solo. Entonces, en la humanista, lo que yo descubrí era dejar al paciente ser, pero ser en todos sentidos, o sea, ser también dentro de su sombra, yo le llamo la sombra, y hay Claro, mucha satanización con la sombra, o por ejemplo, me gustó mucho la clase en la que hablamos de cuando se habló que Víctor Frank decía que también, por ejemplo, en el caso del egoísmo, que mucha gente ve el egoísmo como algo malo y sin embargo el egoísmo es necesario para sobrevivir a veces, ¿no? claro. Que no me ha dicho, por ejemplo, en la película La Sociedad de la Nieve, había también aspectos egoístas que eran necesarios para poder sobrevivir. Entonces decía, los más altruistas eran los que más morían en los campos de concentración porque eran el que se sacaban el pan de la boca para dárselo al otro. Claro, claro, tal cual, sí, te acuerdas de ese ejemplo, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que nos hace también abrazar un poquito esta parte de la humanidad, que tenemos que ser muy buenos y perfectos y bondadosos. Y también el ser humano comete errores porque necesita también cometer errores para aprender, para ver más allá. El que el paciente se sienta bien, sabiendo que tiene un lado luz, pero también un lado sombra, y que puede abrazar también ese lado, puede entender ese lado y puede mejorar ese lado, es un paso de libertad enorme, sin satanizarlo ni hacerlo sentir una víctima. Me gusta mucho que, por ejemplo, en la Gestalt te ayudan mucho a ser consciente y responsable de todos los errores que has podido cometer y cómo podemos cambiar las consecuencias de estos errores. Eso es algo que me encantó, por ejemplo. Entonces, yo siento que esta terapia va muy dirigida a las personas que más allá de buscar eh, lo que les pasó, que también puede ser más buscar quiero hacer un cambio en mi vida, quiero, con todo esto que tengo, quiero mejorar esto de mí, quiero avanzar, quiero agarrar las herramientas para poder salir por mi cuenta, ¿no? Es bien interesante lo que dices porque cuando me preguntaste, cuando me planteaste esta pregunta, yo estaba pensando en los terapeutas, No, ¿no? está bien. Que, sí, sí, y está bien, pero luego, y ahí quería meter algo del potencial humano, confiar en el potencial humano, no focalizarse solamente en la psicopatología, sino focalizarse en los aspectos positivos, ¿no? Eh, eh, Rogers decía, ¿no? No, nosotros no curamos al paciente, sino que simplemente lo acompañamos, ¿no? No, no es una cura, ¿no? Dejamos que la persona sea, como tú dices. Pero por otro lado también podemos plantear también, ¿no? La pregunta como para quiénes, en cuanto a pacientes, perdón, podría ir enfocado este tipo de terapia, ¿no? Y creo que otro aspecto importante es la experiencia. Entonces, la terapia humanista es una terapia bastante experiencial. Tanto terapeutas tienen que trabajar aspectos personales para poder acompañar estas sesiones experienciales centradas en la experiencia y no en la cabeza. Y también la sugerencia para las personas que quieren ir a una terapia y dicen, a ver, ¿cómo son las terapias humanistas? Las terapias humanistas son así, experienciales, centradas en la experiencia, en el cuerpo, la terapia experiencial, focusing, muy centrada en la focalización de la experiencia del cuerpo y la Gestalt, por ejemplo. O sea, en verdad, esto de la experiencia me gusta porque al final es, es muy, muy bonito esta conexión que se crea para mí en la terapia humanista con este enfoque, ¿no? Al menos, por ejemplo, desde mi lado, que yo aplico mucho esto, lo que me gusta bastante es, ¿has visto el documental Stutz? No, no. El, El- Stutz es un documental eh, de este terapeuta que hay una parte específica en este documental que este actor le hace, pues porque él ha sido su terapeuta y quiere compartir la experiencia con este terapeuta que rompe un poco los aspectos convencionales de la terapia, los rompe un poquito. Y dice, normalmente mucha gente erróneamente va donde los amigos en vez de la terapia, porque claro, a veces lo que uno busca son soluciones, y a veces el terapeuta quizás es como que te habla, o sea, hablas, que también para algunos les puede servir, ¿eh? Porque algunos necesitan solo hablar. Me ha tocado pacientes que me han dicho solo quiero claro, hablar. O sea,
hablar. Y yo, ok, desahógate, aquí está tu espacio, puedes decir todo lo que no puedas decir en otro lugar. Pero hay gente que también busca, por ejemplo, un cambio. Y esta gente que busca un cambio, por ejemplo, eh, dice, claro, a veces es hablar, 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 y solo me preguntan cómo me siento, y quiero que también a veces, claro, uno venga y te diga, deberías hacer esto, 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 claro, nadie te va a decir, porque no nos corresponde decirle deberías hacer tal cosa. Pero es interesante cómo Stutz los reta desde un lado muy amoroso, haciendo las preguntas correctas y tratando de generar un diálogo que viene a ser un poco más coloquial, Claro, que viene a ser un poco más como sentirte en una especie, en un lugar, no tanto de la diferencia de paciente-terapeuta, sino más, somos dos humanos hablando de un problema. exacto. Y eso me parece hermoso porque siento que al paciente también lo hace verte como un amigo de alguna manera, si bien no es igual, pero con el que puede abrirse y siente esa cercanía que hace que no busque la terapia justamente porque hay lejanía o esta cercanía en un espacio profesional. Entonces es maravilloso este aspecto, ¿no? Eso es lo que me gusta mucho de esta rama. Sí, el enfoque relacional, hay dos maneras de ver la terapia también, el enfoque intrapsíquico, que es centrado en el individuo, y el enfoque relacional, que es centrado en la relación Claro, terapeuta-paciente. Entonces, este enfoque relacional se centra justamente en el vínculo que se crea en un proceso terapéutico, porque también ahí es importante definir la diferencia entre una intervención psicoterapéutica puntual y un proceso terapéutico que puede durar años, sí, sí, ¿no? Y que va variando y que va mutando y va cobrando distintas formas, distintos objetivos. Y algo también que nosotros le ponemos mucho énfasis es en un concepto que creo que también ayuda para comprender el trabajo y la diferencia entre el psicólogo, o digamos, el psicólogo clínico, lo que hablábamos al inicio, el que diagnostica, y la terapia, en todas sus formas, que es el concepto que ya hemos revisado, ¿te acuerdas? La fenomenología, que es el método de exploración de la experiencia del ser humano, que para mí se contrapone, más que contrapone, complementa el método científico. En el método científico, que es súper importante, mega archi, súper importante, es un método en el que uno busca, en principio, reconocer patrones, reconocer constantes, identificar la predictividad, ¿no? Entonces eso, es importantísimo, está buenísimo, en principio. Pero por otro lado, el método científico solamente se centra en el todo, ¿no? El método fenomenológico, que es este método de exploración de la experiencia particular del ser humano, tiene otras particularidades que buscan justamente buscar poner entre paréntesis todos esos atributos, juicios, interpretaciones, suposiciones, etiquetas que surgen naturalmente. Porque como te dije, todos tenemos valores distintos y los pacientes, los terapeutas, también tenemos valores distintos. Tenemos una cosmovisión distinta y ese es otro concepto importante de la logoterapia que me gusta mucho y por eso para mí es como mi base, que es ya, ya sé, la cosmovisión. Todos tenemos una visión del mundo. el mundo. Ujú. Entonces los pacientes, los terapeutas también tenemos nuestra propia visión del mundo y debemos de evitar imponerla de alguna forma, porque muchas veces sucede y creo que por ahí va el ejemplo que pusiste, ¿no? Sí, o sea, igual o sea, algo que a mí me pasa bastante es que yo siempre les he dicho a mis pacientes, a los consultantes que vienen, digo consultantes porque a veces llega el tema del tarot, que me gustó que dijeras la predicción, porque justamente también una vez vi a Bruce Lipton hablando del tema de todo en la vida es predictivo, o sea, uno puede predecir lo que va a pasar, pero uno tiene la decisión de cambiar la realidad para ver diferentes experimentos, o sea, la vida es un experimento, en verdad, por eso me gusta el experimental, porque Ujú. experimento, ¿no? El tarot puede ser una gran herramienta de terapia si se ve únicamente de esta manera, porque también hay maneras de ver el tarot que la gente dice, uy, que ya te marcan, pues, te El quitan el destino, ya está claro, destinado a, ¿no? Claro. en piedra y así te vas a casar con alguien hacía 3 años, va a tener 5 hijos y es como, a ver, eso no va a pasar. Eso va a pasar porque te lo voy a meter en la cabeza y se te va a instalar tanto que lo vas a traer, ¿no? Como que lo vas a crear, pero no es como que realmente yo te estoy teniendo el poder de decirte. Pero sí me gusta esto que le digo mucho a mis pacientes de no existen decisiones correctas e incorrectas, existen decisiones y consecuencias. Claro. Entonces, la mejor manera en la que vas a sentirte bien haciendo algo es sabiendo predecir la consecuencia
que atrae esta decisión y estar seguro de si vas a poder manejarla. O sea, por ejemplo, quiero hablar con mi ex nuevamente. Mi ex me terminó, quiero volver a hablar con él. Ok, me preguntan, Andrea, ¿debería hablar con él? ¿Es bueno que yo hable con él? La pregunta no es si es bueno o no. La pregunta es si vas a poder manejar la respuesta, ya sea que te responda o que te ignore o que te hable feo o que te hable bonito y te diga para volver. O sea, hay muchas. Vamos a analizar cada una de ellas. En todas, ¿estás dispuesta o dispuesto a poder manejarlo? No. Entonces no vayamos por ahí porque no nos sentimos preparados emocionalmente y en base a tu objetivo no va a ayudarnos esta dirección. Entonces es muy diferente como decirle de según nuestra como visión, porque claro, si yo podría decirte, no es que lo piense, ¿eh? Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Pero pongámosle que yo piense que este ex no vale la pena, pongámosle. Eso no me corresponde a mí decirlo, porque mi cosmovisión o mi forma de ver a esta persona es a través del diálogo de ella o él, no es a través de la experiencia que esta persona tiene con su pareja, que de hecho debe haber cosas que no se están diciendo o debe haber percepciones que se están omitiendo, porque es natural. Entonces, al final, la mejor forma de guiar a la persona es sabiendo qué es lo que tú buscas. ¿Buscas paz, tranquilidad? Ok, vas a poder tener paz, tranquilidad con esto, entonces no hagamos esto, o dale, entonces toma el riesgo sabiendo de que también puede pasar lo otro y vas a estar tranquilo, tranquilo con que no se dé. Entonces, en verdad es una forma muy genial de dar estas herramientas, pero sin condicionar al paciente, que creo que tiene el humanismo que me gusta mucho, de hacerte consciente de la realidad, hacerte consciente de dónde estás, qué puede pasar y si lo puedes manejar o no, y ya es decisión tuya. Pero me gusta mucho eso de que por más que nosotros tengamos una opinión o tengamos una fuerte percepción de que algo está bien o mal, al final quien cuenta con la última decisión es el paciente, porque es su vida. Entonces Claro, eso, claro. Sí, sí, eso es importante. Por ahí iniciabas hablando sobre la posibilidad de predecir. Hay una frase que me gusta mucho citar, que es de Sartre, que dice, la existencia precede a la esencia. La existencia, que es posibilidad neta, ¿no? Es previa a cualquier tipo de esencialismo, porque el esencialismo te limita a decir, yo soy así, así fui, así soy y así seré. Entonces, nosotros somos siempre posibilidad. Y como tú dices, nosotros como terapeutas acompañamos a que la persona decida. Decida en base a qué, no solamente a análisis intelectuales, sino sobre todo análisis experienciales. Entonces, en la terapia, como tú dices, es como un laboratorio. ¿Mm? Yo lo veo así como un laboratorio en donde yo voy revisando qué podría pasarme si tomo esta decisión o tomo esta decisión o tomo esta decisión. Y en base a esto digo, bueno, me voy por acá o me voy por acá, pero decido también, porque la decisión, la acción, es justamente el momento en el que uno devela, ¿no? Y se ve y se lanza al vacío y toma la decisión desde dentro, ¿no? Nosotros como terapeutas no decimos, andas esto, andas lo otro, y también ese es otro estigma que existe dentro de la misma, bueno, digamos, la manera popular de ver al terapeuta. Y otro tema importante también que quería traer a la mesa es que nosotros como terapeutas nos tenemos que formar en principio, ¿no? Seamos psicólogos o no psicólogos, pero que nos dediquemos a esto y nos formamos en distintas, yo me he formado en terapia de pareja, terapia sistémica, arte terapia y todo lo que tú quieras. Pero cuando uno está frente a un paciente, Jung decía, ¿no? Carl Gustav Jung decía, con una persona, con un terapeuta está frente a otra persona, soy una persona frente a otra. Entonces, cualquier marco explicativo, porque todos los marcos conceptuales, formaciones o lo que sean, explican la vida y explican cualquier fenómeno, cuando estoy frente a mi paciente, lo pongo de lado. ¿Mm? El marco explicativo no está por encima de la experiencia del paciente. La experiencia del paciente es lo principal. Lo principal está por encima de cualquier diagnóstico, está por encima de mi propia escala de valores, ¿no? Y cualquier marco explicativo pones a, externo a la experiencia. pones a un lado
cambiado todo y te permites ver como un humano frente a otro humano. Claro. Eso genera, sí, porque también hay una escena muy, muy bonita en la película Patch Adams, en donde él está en el psiquiátrico primero y está hablando con el psiquiatra, que, ojo, este es un psiquiatra, bueno, se están representando, digamos, a un, no voy a poner códigos, pero según él, un mal psiquiatra, ¿no? Un Porque hay psiquiatras maravillosos. psiquiatra ortodoxo, un psiquiatra clásico, ¿no? Que ve la vida así. ¿No? Entonces como que se notaba que el señor apuntaba, pero él hablaba y se daba cuenta que no lo escuchaba y en una de esas le empieza a hablar groserías y el psiquiatra seguía apuntando como que no le estaba prestando atención, ¿no? Entonces, el hecho de que haya a veces esa diferenciación de estatus hace que uno se cohíba y no sepa qué decir. Por eso este ambiente que tú dices de crear, o sea, yo puedo haber estudiado muchas ramas, todo, pero cuando estoy frente a alguien, soy un ser humano frente a otro ser humano queriendo hablar como seres humanos, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Sí. Y esto te va a Y, escuchado, porque, sí, perdón, sí, sí, nada más para decirlo al toque, sí, 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 sí. creo que lo más importante, que yo como, ahora voy a hablar como paciente, lo más importante que a mí me funcionó para yo poder sanar fue sentirme comprendida, sentir que no estaba sola, sentir que tenía sentido lo que estaba pasando y que de ahí empecé a construir, pero primero poder sentir que no estaba perdida, que no estaba sola, que no era rara, ¿no? Y eso es lo que mucha gente busca. A veces dice, estoy mal, no sé qué hacer con mi vida, todo. Y luego dices, esto es muy normal, es como muy humano sentir eso y la persona empieza a quitarse esa catastrofización, esa distorsión cognitiva tan fuerte y llega a la humanidad de, oye, sí, pues tengo derecho también a sentirme a veces perdido. Y esa comprensión es lo que hace que empiece a generarse un vínculo de confianza y ya una persona pueda soltarse, ¿no? Muchas veces lo que cura es el vínculo, y a mí me gusta decir que no es que el terapeuta tenga pacientes. Como terapeuta uno dice, ah, yo tengo pacientes, ¿no? Sino que es que el paciente tiene terapeuta. Porque el paciente, si los terapeutas no me dejarán mentir, muchos más o menos rápidamente se abren, ¿no? Entonces, esta apertura, eh, así como se da, se quita. Y el paciente nota cuando ya deja de haber esta conexión relacional. A mí me gusta decir también que básicamente el paciente llega con dos problemas a terapia. El primero es el motivo por el que llega. ¿Mm? Terminé con mi pareja, alguien falleció, pues estoy pasando por una crisis existencial terrible. Y el segundo es tener que hablar con una persona que no tiene ni idea de quién es, o sea, yo, ¿no? Entonces, no somos conscientes de eso. No somos conscientes que así como se nos da la confianza, se nos la puede quitar en una y tenemos que sostener esta relación y también hablar sobre la jerarquía desde un principio, porque desde un principio siempre, y también en términos populares, el terapeuta suele estar en una jerarquía mayor, porque es el que sabe, porque es el que se preparó, porque es el que... A ver, a veces yo, bueno, no a veces, sino siempre, en la primera sesión le digo al paciente, si es que en algún momento yo digo o hago algo que no calza con tu experiencia, dímelo, por favor, para poder hablarlo, porque yo no soy perfecto, no puede que en algún momento pues diga algo, haga algo mal, algo, no, no mal, sino que pueda ser mal interpretado y está bueno que me lo digas, sabes que mira, no me gustó o me generó una duda cuando dijiste esto, cuando hiciste lo otro, porque los pacientes callan muchas Sí. veces. Y respetar eso, ¿no? Respetar que de repente hemos dicho algo que dentro de sus valores o de lo que esa persona piensa no calza de repente ahí muy bien lo que algo que yo menciono, por ejemplo, es cuando yo tengo una percepción de algo, le digo, me da la percepción, dime si me estoy equivocando, tengo esta percepción, ¿me equivoco o lo estoy hablando mal? Y me dicen, no, sí es así, o me dicen, no tanto así, ok, ¿cómo entonces sería? Explícamelo para entenderte. Siempre trato de que la persona tenga la libertad de decirme, esto es lo que siento, no yo imponer lo que yo creo que él siente, ¿no? Claro, Porque también claro, claro. y a veces se sienten muy juzgados, cuando hay veces que tienen, se usan muchos calificativos, o no, que eso está terrible, no, eso está muy mal, o qué barbaridad, hicieron eso. Entonces, como a veces es muy agresivo y
creo que lo importante es, sí, no poner ese estatus de yo sé y tú no, sino en plan, acá somos humano escuchando humano escuchando humano. Y quizás a veces es mejor que alguien que no conoces, fuera de ser terapeuta o no, porque ha pasado muchas veces que a veces uno se abre con una persona extraña de la calle y se siente escuchada, porque a veces que alguien que no conoces te escuche hace que veas las cosas de un lado mucho más objetivo, que creo que es lo que a veces necesitamos, porque nos sesgamos mucho con creencias de la familia, de la sociedad en la que vivimos, de la crianza, de la escuela y que otras cosas. Y claro, viene una persona que nos habla de un lado más objetivo y es como, oh, nos hace mirar más perspectivas, sin perder esta capacidad de yo de decidir en qué quiero creer. Eso es algo que yo Sí, siempre le he dicho a mis clientes, tú siempre vas a tener la libertad de pensar, sentir y actuar bajo lo que tú decidas para ti. Nadie te puede decir cómo pensar, ni cómo sentir, ni qué hacer. Simplemente tú tienes que saber que eres responsable de lo que sientes, piensas y haces. Eso sí. Pero nadie te puede decir, eso está bien, eso está mal, no deberías sentirte así, nada. O sea, todo eso tiene que ser algo natural en ti. claro. Entonces, ¿verdad? Está genial y me ha gustado que lo hayas dicho porque acá ellos también para que te conozcan a ti, siento que es muy importante también saber qué es un terapeuta, cómo me va a ayudar un terapeuta, qué me puede ayudar un terapeuta, ¿no? Y si realmente es lo que yo busco. ¿Por Y qué? el terapeuta, y en terapia, creo yo, para que te acuerdes, como, creo que una de las cosas que une la terapia en general es la búsqueda de lo que en Gestalt se llama el awareness, que es la toma de conciencia. Sí, Ser más consciente de mi propio ser, ¿no? Más profundo de mi pasado, de mis experiencias traumáticas, de cómo yo me relaciono con el mundo. Desde la Gestalt se habla mucho también de los patrones relacionales recurrentes, sí, sí, que es como porque pasan, cuando van pasando los años uno va relacionándose con el mundo, no solamente hablo con las personas, sino con el mundo en general, de manera casi, casi estereotipada. Y uno, no sé si te ha pasado, que ves a lo lejos y dices, ah, mira, ahí viene Juan. ¿Y cómo sabes que es Juan? Juan siempre se viste así. ya, Juan camina así, ¿no? Ya sé cómo piensa Pepito y ya sé cómo piensa María. Entonces, es tratar de romper esos patrones que han sido cimentados porque en el pasado nos sirvieron. Entonces, es esta flexibilidad la que buscamos también y una flexibilidad que nosotros tenemos que ir adoptando como terapeutas. ¿Por qué? Porque nosotros como terapeutas, así como para un dentista, ¿no? Su máquina, su herramienta, es su propio ser, claro, pero es esta máquina que usan, ¿no? Pero para nosotros como terapeutas, nuestra herramienta de trabajo somos nosotros. Entonces, exacto. nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos, porque yo siempre digo esto, ¿no? Cuando no eres terapeuta, cuando eres un civil, ¿no? Puedes darte el lujo de juntarte con personas que más o menos piensan como tú, sienten como tú, miran el mundo de la misma, de la forma, una forma parecida a la tuya. Pero tú como terapeuta Puedo, no vas a decidir quién va a venir a terapia. exacto. Y va a venir a terapia, muchas veces van a venir a terapia personas que van a movilizarte, porque piensan distinto a ti, porque tienen ideas religiosas, políticas y en general, ¿no? Y hay una obra que es genial, que se la recomiendo, una obra de teatro que se llama A Puerta Cerrada, de Sartre, de Jean-Paul Sí, Sartre. y puedes creer que soy actriz y no la conozco y la quiero buscar. Es buenísima. Yo la vi en una puesta en escena ya en Ciudad de México y es genial porque justamente reflexiona sobre esto, ¿no? Es como que se encuentran en una habitación o una especie de hotel muchas personas que no saben cómo llegaron y comienzan a preguntarse entre ellas, conocerse y se dan cuenta de esto, que chocan, ¿no? Entre todos. Es como, imagínate, y voy a poner un ejemplo radical, imagínate que en un cuarto aparece una monja, una prostituta, una feminista, un misógeno, un policía, un militar y un político de derecha y de izquierda y qué sé yo. Está negro y así como Imagínate, un racista. Entonces, entre todos ellos, encerrados en un cuarto, en un espacio, tratando de convivir, teniendo que convivir forzadamente, sin saber cómo llegaron ahí ni cuánto tiempo más van a estar. Y les spoileo, al final uno dice, ya sé dónde estamos.
estamos en el infierno, porque el infierno es el otro, es el otro, la otredad, que es un tema existencial importante, la otredad. Y el paciente viene con su otredad y muchas veces desde mi escala de valores, sin darme cuenta, porque cuando hablamos de cosmovisión, también de la visión del mundo, hablamos de una cosmovisión implícita, no la cosmovisión de la que tengo conciencia, sino de esa que va surgiendo, emergiendo, ¿no? La superestructura, diría Víctor Frankl también, la estructura de base, que es la que hace que yo me vaya relacionando con el mundo sin que me dé cuenta. Y muchas veces, como tú has dicho, la visión del otro, en este caso del terapeuta, me ayuda, porque me ayuda a darme cuenta de estas formas estereotipadas o estas maneras que tengo de relacionarme con el mundo. Y desde dónde las he ido construyendo también. Interesante porque yo hablaba de Psyche, que Psyche se llama Psyche porque es psique, mente, y ki de alma, o sea, perdón, llave, pero es interesante porque cuando eh, hay como teorías que dicen que cuando Freud escribía sus libros, él hablaba del inconsciente en sus traducciones alemanas como el alma, pero la escuela ortodoxas norteamericanas al traducir no alma no es el subconsciente, es el inconsciente. Pero en Psyche hablamos de la llave del alma, porque el alma está conectado con el inconsciente, con esa parte de nosotros que está programada para existir y sobrevivir, ¿no? Entonces, Psyche, por ejemplo, algo que buscamos también, por eso Gestalt me gusta también mucho, es buscar cambiar las creencias, cambiar los patrones de percepción que tenemos, sea del dinero, del amor, de la familia, del éxito, cosas que hacen que en vez de poder avanzar, te sabotean, te obstruyen, y a veces uno no sabe por qué, y es porque tus creencias juegan en tu contra. Entonces, esto de cambiar la percepción, cambiar la forma en la que veo el mundo, la cosmovisión que se ve alterada en base a las experiencias, en base a lo que converso con esta persona que me hace ver cosas distintas, ya hace un cambio en nuestras creencias, ya empieza a desprogramar y empezar a crear una nueva programación voluntaria en nosotros. Entonces, por eso creo que la terapia es tan importante, porque la terapia, cuando uno se siente perdido, cuando uno se siente que no puede solucionar un problema, la visión del otro a través de nosotros como un espejo o que nos vea a través de afuera, que yo pueda verme en base a lo que esta persona me está mostrando. O sea, que yo pueda verme a mí lo que me ha pasado a través de mi terapeuta. El terapeuta me está hablando de esto y del otro, y que posiblemente esto y que el otro, y cómo me siento, y me empiezo a sentir, no me había dado cuenta de esto, pero sí lo siento real. Entonces ahí empieza la evolución del paciente, ahí empieza el querer el paciente empezar a caminar solo, porque ya tiene una nueva visión de cómo está. Entonces eso me parece genial. Eugene Gendlin, que es el creador de la terapia experiencial, fue un filósofo que trabajó con Rogers, con el creador de la terapia centrada en la persona, creó el focusing, y él decía, el inconsciente es el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo que a veces habla, a veces grita, tenemos que atender, y a veces no atendemos, ¿no? Entonces, la idea es ver también de qué manera atendemos esto que nos pasa. Como ya decía, la terapia es como un laboratorio. Entonces, yo voy dándome cuenta de cómo me relaciono con el mundo, de cómo me relaciono con mi propio cuerpo, de cómo respondo. Y yo como terapeuta, más que hablar, trabajo desde la experiencia. El trabajo experiencial, por eso, por ejemplo, nosotros tenemos una especialización en arte terapia. El trabajar con herramientas artísticas para que el arte en general es terapéutico, ¿no? Digamos, llevado a la psicoterapia, para que la persona vaya comprendiendo a través de trabajos de teatro, fotografía, poesía, música, clown, etcétera, ¿no? Cartas asociativas, etcétera. Entonces, Claro. sí, sí, para sacar contenido
En principio, trabajamos desde una perspectiva, ¿no? De evocar, porque el arte evoca constantemente en nosotros. Si les pregunta a cualquiera de ustedes cuál es su canción favorita, ¿no? ¿Cuál es la canción con la que lloran, la película que les hace llorar, ¿no? Evoca. También el arte se explora. También en el arte uno resignifica, ¿no? Expresa. Entonces esa serie de pasos se pueden hacer también, se pueden llevar al espacio terapéutico. ¿Por qué? Porque eh, el paciente se lleva de la terapia una experiencia, además de una reflexión, además de un punto de vista distinto, también lo que más se lleva, lo que más va a Es recordar la es la experiencia. Es la experiencia, experiencia exacto. que en el cuerpo queda, ¿no? Y eso queda. Y al final también, cuando uno habla de trauma, también habla del trauma en el cuerpo de manera negativa, ¿no? O Tal. sea, Se le ve sí, cómo el sí, cuerpo. Nosotros aquí decimos que el cuerpo es más honesto, claro, porque el cuerpo no puede mentir, claro, el cuerpo no miente, el cuerpo muestra cuando hay nerviosismo, cuando eh, hay felicidad, hay incomodidad, hay tensión, hay relajación, yo lo puedo ver y es genial cuando, a mí me gusta mucho al paciente al final de las sesiones, ¿cómo te sentiste? ¿Te gustó la sesión? ¿Te sentiste cómodo? ¿Te divertiste o te has, ¿no? Y hay muchas respuestas que es como sí, me siento un poco, por ejemplo, cansado, hemos hablado bien, pero siempre es importante sentir cómo te sientes, claro, ¿no? Y es bonito esa preocupación natural que es de la experiencia que tuvo en la sesión contigo. Y, exacto, y para cerrar, porque se nos está acabando el tiempo porque tenemos tantas cosas de qué hablar, claro, quiero que hables un poco de esta formación y de la escuela para que la gente conozca la escuela, que tiene tantas cosas, tiene la arteterapia, tiene el enfoque, ahorita que vas a tener el enfoque de la actitud, por ejemplo, suicida, sí. es algo muy importante que lo estás mencionando este año también, la formación en psicoterapia humanista para las personas que quieren meterse a este enfoque, para acompañar a otros, tener las herramientas para acompañar. Cuéntanos un poco más de la escuela. Mira, en principio la escuela se gestó hace ya antes de pandemia, ¿no? Mucho antes de pandemia, Ya, para promover la psicoterapia humanista, que vemos que está muy poco difundida en el ámbito académico, universitario y en general, ¿no? Entonces nosotros tenemos como los tres pilares, en principio cuatro, diría yo, incluyendo la terapia experiencial focusing, que es en la formación incluimos el análisis existencial y logoterapia de Viktor Frankl, la terapia centrada en la persona de Carl Rogers, la terapia gestal de Phil Peirce, Gottman y Laura Posner, y la terapia experiencial focusing de Gendlin, que son los cuatro enfoques más importantes de terapia humanista. Por un lado, luego tenemos la formación en arteterapia, desde el enfoque humanista también, en donde vemos teoría humanista, pero nos centramos más en la práctica, porque para aprender mejor arteterapia es trabajando uno mismo esas herramientas, digamos, pues esas herramientas que están ahí, ¿no? La música y todo. Por otro lado, como tú decías, el trauma también, tenemos una formación en psicotrauma, tenemos una formación en terapia en intervención para niños y adolescentes. sí, también. Yo también me formé en suicidología y prevención del suicidio y estoy armando también una especialización en suicidología y prevención del suicidio desde el enfoque humanista, en donde recogemos toda esta perspectiva existencial sobre la muerte, la otredad, la finitud, la incertidumbre, todos estos aspectos de la terapia centrada en la persona que son vitales en el trabajo del acompañamiento a personas que han tenido un intento de suicidio previo o a los sobrevivientes al suicidio, que son los menos atendidos, que son los familiares, la gente cercana de alguien que se suicidó, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa formación, hay algo también que quiero hacer para este año probablemente, que es un trabajo, una formación eh, sobre migración. Yo ahora estoy viviendo en España, ¿no? Y me he dado cuenta que este trabajo
es muy poco atendido, los procesos migratorios. Hace unos meses fui a un congreso en París, ahora el de este año va a ser en México, en Ciudad de México, y es el 13º congreso, ¿no? Por ahí hice un video y pues, lo voy a pasar, de este congreso, donde reúnen distintas experiencias de distintos profesionales, ¿no? Virtual y presencial, que trabajan este tema. Entonces, llevar esto a un espacio terapéutico y centrarnos específicamente a personas que están viviendo este tipo de procesos es un boom, ¿no? Creo que es súper importante en un mundo, digo yo, en el que, en un momento de la historia en donde nunca se ha migrado tanto como ahora, por obvias Por obvias razones, ¿no? Por razones, obvias razones. porque yo, por ejemplo, cuando me mudé a España, que bueno, yo me quedé por razones personales, pero cuando yo me mudé, uff, fue una depresión terrible, fue todo un proceso. Claro, era una mezcla de emociones entre felicidad, certidumbre, pero también depresión por dejar toda una vida Claro, atrás. Entonces, sí me parece interesante. Bueno, también el proyecto que tenemos ahí, que todavía no lo quiero todavía no, decir, pero todavía está ahí está está haciendo de cocinándose. Sí, cariño, que Carlos me ha invitado más adelante para mitad del año en adelante poder hacer también un pequeño taller, una pequeñita formación que tiene que ver más que nada con el ego, pero ahí lo voy a dejar, más que nada, ¿no? Que es algo importante que creo que me gusta mucho porque cuando hemos estado pasando muchísimo la logoterapia, que es la que más me gusta a mí personalmente, se habla mucho de esto, del lado del ego también. Entonces, en verdad y el ego se basa en el propósito, en qué quiero conseguir. Entonces es una cosa muy bonita también entenderla, no satanizarla. Y en verdad yo les quiero decir, la escuela es muy amorosa, eso es algo que me gusta mucho, muy amorosa, se crea también una familia muy linda, mucha retribución, mucha gente que lo está tomando, te enseña cosas también, todos somos como humanos compartiendo, aparte de Carlos que enseña, también los demás profesores, siempre he sentido que hay esta compañía en que todos estamos aportando y todos estamos aprendiendo y todos estamos evolucionando y eso es algo que me encanta de la escuela. Y aparte tiene varias ramas para de todo gusto. Tengo una paciente que quería formarse en terapia y ahí para que les busque, claro, porque ella claro. quería hacer más lo que era arte y es más experimental, entonces le dije, pues maravilloso. Y hay muchas maneras de poder ayudar, muchos enfoques, pero sí me parece importante que busquemos siempre conocer más, aprender más y prepararnos mejor para ayudar a otras personas. Creo que es muy fundamental que cuando se trata de acompañar el proceso de otras personas, siempre busquemos aprender más, agrandar mucho más herramientas como terapeutas para poder acompañar mejor y de muchas más maneras a las personas. Entonces, También es me estaba olvidando de la formación gestal, que tenemos ya la formación gestal que dura 2 años con nosotros, los docentes de Perú y docentes de Italia, ¿no? Que hemos hecho un convenio y tenemos esta formación internacional en terapia gestal. También queremos hacer una especialización en apego, ¿no? Que es un tema súper importante en el MDR, en el trabajo con trauma, también, psicotrauma. También se me está olvidando, bueno, también queremos sacar, no para este año tal vez, sino para el próximo, terapia de pareja enfocado o sea, terapia de pareja desde el enfoque humanista. Nosotros también nos enfocamos en terapia de pareja desde el enfoque de God, el enfoque de Sue Johnson, ¿no? De terapia centrada en emociones, pero queremos lanzar un producto también identificado con la terapia humanista. Entonces, ¿de qué manera la psicoterapia humanista puede darnos herramientas, darnos una visión de comprensión sobre las dinámicas de pareja, los problemas de pareja, los distintos, eso, ¿no? Problemas de pareja que pueden haber, desde las terapias de pareja, la terapia de pareja que tiene reconocimiento científico, como ya les decía, la terapia de Sue Johnson y la terapia de Gottman, y la terapia humanista que tiene mucho que decir al respecto. exacto. En verdad es una escuela muy completa. Yo la quiero recomendar. Te quiero agradecer, Carlos, enormemente de que te hayas dado el espacio, porque tú estás en España y me muero, en verdad. Gracias por haberte dado
el espacio para poder estar aquí. Gracias a todas las personas que se han conectado, que han estado viendo. Este video va a quedar grabado, ¿ok? Va a estar acá en la página. Y también Carlos para la escuela, lo va a poder subir ahí también. Entonces, cualquier cosa, le pueden escribir a la Escuela de Psicoterapia Humanista, al Instituto de Psicoterapia Humanista Peruano. Igual también tengo entendido de que varias personas online pueden participar, no tienen que Sí, ser claro. peruanas, así que todo es online, no hay ningún problema. Y bueno, si están buscando terapias con este tipo de enfoque, también estamos nosotros para ayudarles, para servirles siempre. Y gracias de corazón, Carlos, nuevamente, gracias por el espacio, gracias por la oportunidad y gracias por venir a la comunidad. Y espero que sí podamos hacer más lives de más temas. Claro, Que hagamos, ya te voy a hablar ahí en privado, pero me encantaría que habláramos de 2 temas en particulares que vamos a anunciar y aquí va a claro, ser claro, que crezca. yo encantadísimo, más bien gracias por la acogida, gracias por eso, por invitarme y yo abierto y a conversar sobre distintos temas. Y a todas las personas que se han quedado hasta el final, como tú dices, este video está quedando grabado y cualquier cosa nos consultan. Perfecto. Muchas gracias, qué bonitas palabras. Gracias a ambos, dice. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Carlos, descansa, Sí, te mando un abrazo enorme. un abrazo a ti Te también, veo, te veo el miércoles también para tus clases, ahí estoy las contigo. clases. Y, Sí. y vamos a hacer otro live. Ahí nos vemos. Nos vemos. Cuídate, chao, cuídense. Chao. Chao.